Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar la webinar Carne Sostenible en el Chaco Paraguayo. Mi nombre es César Franco y voy a ser el moderador el día de hoy. Quisiera darle unas consideraciones generales sobre este webinar antes de empezar. Como participantes, ustedes tendrán sus micrófonos y videos apagados por razones de seguridad. Durante la presentación, pueden hacernos llegar sus preguntas y o comentarios a través del botón de preguntas y respuestas en el marco inferior de sus pantallas de Zoom. Para los que estén participando a través de YouTube, pueden enviarnos al chat sus consultas. Los moderadores harán la recopilación de las consultas para responderlas al final de la presentación en la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un tiempo estimado de presentación de 40 minutos y de preguntas y respuestas de otros 30 minutos. Estimamos entre 1 hora 15 y 1 hora 30 de duración del evento. Proyecto Carne Sostenible. El CREA Paraguay y Solidaridad han unido esfuerzos para identificar las buenas prácticas ganaderas con mayor impacto en los pilares económicos y productivos, que además evidencian el potencial de captura de carbono para producir una carne, mitigando las emisiones de gases de efecto invernadero en el Chaco paraguayo. Esto se logró a través de un trabajo realizado en 6 fincas piloto, determinado una línea de base, diagnosticando, implementando y midiendo los resultados de buenas prácticas de producción, estableciendo indicadores ambientales y el registro del potencial de captura en los casos estudiados. Esa es la propuesta de lo que vamos a desarrollar en este primer webinar. Aprovecho la oportunidad para invitarlos nuevamente a la segunda parte del webinar, que será dentro de una semana, el lunes 2 de noviembre, donde estaremos hablando de justamente de lo que veníamos hablando, de las prácticas que mayor beneficio generan. Ahora sí, les dejo con el ingeniero Ronald Kennedy, presidente del CREA Paraguay. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, doctor César. Muy buenas tardes a todos, a toda la audiencia. La verdad, muy contento y muy orgulloso hoy en presentar este maravilloso proyecto que se llama Carne Sostenible en el Chaco Paraguayo. Cumpliendo así la asociación, uno de los roles más importantes del miembro CREA, que es trascender, aportar datos y números al todo el sector productivo del país. Dejando así bien en alto uno de los valores más importantes también que tiene el miembro CREA, que es la integridad. Entonces, antes de salir a opinar o a emitir juicio o prejuicio hacia lo que realmente pasa en nuestros sistemas de producción, nosotros nos propusimos a medir con unos números fantásticos que vamos a tener a consideración. Entonces, la asociación tiene un viaje, un norte muy claro, que es la sostenibilidad de las empresas de todos los miembros CREA. En este sentido, tenemos dos propulsores muy importantes, que son la integración de la tecnología con las nuevas generaciones y también la integración de las empresas, de las empresas CREA junto con la comunidad. Y en este sentido analizamos un propulsor más importante que, como ya lo dije anteriormente, aparte de medir todo el sistema productivo económico, debemos, si queremos tener nuestras empresas sostenibles en el tiempo, debemos pensar en el ambiente. Y por lo cual encontramos bastante lógica que ya vamos a escuchar enseguida. Nada más eso, agradecerle a todos, agradecer a Solidaridad que estuvo a nuestro lado financiando el proyecto, agradecer a todo el equipo técnico que trabajó, que hizo posible que este proyecto hoy sea una realidad, y a todo el equipo administrativo, contable. Esto no es fácil hacer. Agradecer a la comisión directiva anterior, que tampoco fue fácil llevar, porque nosotros tenemos nuestros tiempos y nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, a nosotros nos tocó llegar al final hoy, pero agradecerle a todito, a todos los que formaron parte de este proyecto, y que sea una magnífica tarde, doctor, donde aprendamos y
por sobre todo sea muy útil para todo el Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Totalmente de acuerdo. Ojalá que sea una tarde que aprovechemos todos y podamos aprender un poquito más. Y si hay de alguien que tenemos que aprender, y digo eso con conocimiento, puedo decir que es el ingeniero Jorge Esquivel. Así que sin más vueltas, le quiero presentar a nuestro disertante de esta tarde. Él es ingeniero agrónomo, especialista en gestión económica de empresas agropecuarias, docente de cursos de posgrado, asesor de los CREA Forestal en el Paraguay y CREA Tierra Colorada en Argentina. Participa en varios proyectos silvopastoriles internacionales y es productor agropecuario. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor César. Muchas gracias por la presentación. Si me permitís, voy a compartir mi pantalla y, bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Esta oportunidad es única y en realidad lo que vengo a hacer, ahí estoy compartiendo la pantalla, es... Perfecto. Bueno, voy a comenzar por el final. Siempre esta es la placa que va al final de todas las presentaciones. En este proyecto yo creo que merece ser la placa inicial, la placa donde muestren estas 22 personas que, como dijo nuestro presidente del CREA, estuvieron en el proyecto desde el inicio, porque eran una comisión anterior, gente que trabajó en solidaridad antes, gente que nos ayudó mucho. Entonces merecen un reconocimiento y cuando hablo lo que yo les voy a mostrar es simplemente lo que hicimos en conjunto. Por eso vamos a hablar en plural, vamos a ir contando y al final las respuestas también a las preguntas las vamos a dar entre la mayor cantidad de participantes posible porque todos aportaron en esto. Las tres primeras placas van a ser para entrar en el tema donde nosotros como productores ganaderos, como productores, tenemos un compromiso con el ambiente y en esto que quiero demostrar, bueno, cómo está distribuido el carbono, que es el tema preponderante hoy en todo lo que tenga que ver cambio climático, con diferentes posturas que podemos adherir o no, pero en el bioma terrestre se encuentran 560 gigatoneladas y vemos que en los suelos, en el carbono en los suelos está más o menos entre 4,5 y 5 veces más. Lo mismo que 3 veces más que el carbono atmosférico y como vemos, la mayor cantidad de carbono se encuentra en los océanos y en el carbono geológico. Es por todos conocidos que en el ambiente ganadero que a partir del año 2006, con una presentación que hizo la FAO, una publicación de Steinfeld, denominada La larga sombra del ganado, donde puso de relieve las emisiones del gas de efecto invernadero generados por la ganadería, a partir de allí se desarrolló toda una vorágine de comentarios, de posturas, que en realidad lo que hicieron fue complicar más la visión que se tenía de la ganadería. Después tuvo una segunda publicación, que es la que está a la derecha, pero en la cual hizo una revisión de todos sus números. Hubieron personas como Paul McCartney, el ex Beatle, que proponía no comer carne los lunes y después salió otro movimiento libre como de carne libre para que liberen el consumo, que no haya problemas. Pero en la placa central, en la figura central, está medio el resumen de lo que nosotros pensamos. No es que seamos los malos, sino que vemos que nos miden mal. Cuando estamos hablando de las emisiones de la ganadería, las dos flechas rojas, al igual que un automóvil, las dos generan gases de efecto invernadero. Por un lado el dióxido de carbono, por el otro lado el metano, que es transformado en dióxido de carbono. Pero la fuente, el recurso inicial para generar esto, en un caso está dado en el petróleo, en el combustible, que moviliza estructuras de carbono que estaban fijas, y en otro no, lo hace a través del consumo del pastoreo, que utiliza el dióxido de carbono. El Paraguay adhirió a todas las prácticas de disminución de emisiones, tiene su inventario nacional de gases de efecto invernadero y aquí podemos ver que la mayor proporción de los gases de efecto invernadero está formado por la ganadería y la agricultura, el ítem ganadería y agricultura, y dentro de eso la fermentación entérica
o sea, los gases que produce el animal en el eruto por la fermentación ruminal son las que mayor preponderancia tienen. Sin embargo, nosotros vemos que una vaca, un animal adulto, genera por día 150 gramos de metano, que eso multiplicado por el poder calorífico que tiene equivalen a 4,2 kilos 200 kilos de dióxido de carbono equivalente por día por cabeza. Si consideramos que esa es la emisión que por un lado están midiendo y con el cual evalúan el efecto perjudicial de la ganadería, por otro lado vemos que también consume por día ese animal 10 kilogramos de materia seca por cabeza, con lo cual está retirando de la atmósfera 16,5 kilogramos de dióxido de carbono. Esto no es que quede fijado eso, sino que hay muchas pérdidas por respiración, transformación en tejido animal, pero aquí vemos cómo es lo que atacan a la ganadería, no es otra cosa más que el ciclo de carbono. El ciclo de carbono que está teóricamente, si manejamos bien, en equilibrio. Ahora es muy fácil que hagamos también un mal uso de estos recursos y perdamos materia orgánica en los suelos, desmontemos, perdamos capacidad productiva, utilicemos mucha energía fósil. Entonces las estrategias de mitigación tienen que estar basadas en esos aspectos. Y para eso, Solidaridad, junto al Grupo CREA, realizó el presente estudio que se dividió en dos partes, todo enfocado en lo que se denomina ganadería climáticamente inteligente. Un capítulo que es el de identificar la línea base de las emisiones de gases de efecto invernadero y el contenido de carbono en el suelo, que es la presentación que voy a hacer en nombre de todos. Y la segunda parte fue la de identificar las buenas prácticas ganaderas que tengan mayor impacto en los resultados del productor y del ambiente. Esa generó como producto final un manual de buenas prácticas que es el objetivo de la presentación de la semana que viene. ¿Qué hicimos? Bueno, se tomaron 6 establecimientos agropecuarios de la zona y del Chaco, el Chaco paraguayo, y se analizaron 5 ejercicios productivos, es decir, tuvimos una serie de 30 datos para medir y el objetivo fue medir las emisiones de metano del rodeo ganadero, el uso del suelo y la medición de una línea base de carbono orgánico del suelo. Para eso utilizamos distintas estrategias, distintas informaciones que podemos ver en esta placa. Nosotros, la cronología del estudio fue, a partir de las existencias de hacienda, la producción de carne y la carga animal en equivalente vaca, que es la información que utilizamos dentro del movimiento CREA para gestionar, para ver cuánto producimos, cuánto ganamos, cuál es nuestra rentabilidad. En el año 2000, en el ejercicio que nosotros tomamos de julio a junio, 2014-2015, hasta el 2018-2019, cuantificamos cuántas emisiones tuvo el rodeo promedio de cada uno de los campos durante estos 5 ejercicios. De igual manera, evaluamos qué proporción fueron de pasturas degradadas y productivas durante ese ejercicio y finalmente, sobre el cierre, determinamos cuál es la capacidad de captura de carbono que tienen nuestros sistemas en el suelo. Esa línea roja es hasta donde llegamos. De ahí en adelante vamos a iniciar un proceso de 5 años donde vamos a poder seguir midiendo las emisiones de dióxido de carbono y la evolución de las pasturas degradadas y productivas dentro de los campos, porque son datos que vamos a sacar de nuestra gestión productiva. Dentro de 5 años lo que vamos a hacer es volver a hacer las mediciones del carbono en el suelo para poder determinar si esta línea fue en aumento, se mantuvo o decreció. Aspiramos a que implementando todas las buenas prácticas ganaderas, la cantidad de carbono en el suelo a futuro sea mayor. El impacto en el ambiente que tienen tener pasturas productivas, que es lo que nos permite tener mayor producción y mejorar nuestra rentabilidad, tiene 2 enfoques. Uno es que esas pasturas productivas nos hace tener, cuando son bien manejadas, suelos más productivos. Esos suelos que los conocemos porque son suelos oscuros, son suelos aireados, que nos dan la certeza que tienen mucha materia orgánica, asumiendo que el 58% de esa materia orgánica es carbono. Por lo tanto, cuanto más suelos productivos tengamos, más certeza tenemos de que estamos capturando carbono en nuestro sistema de producción. Y por otro lado,
esas pasturas productivas, tienen la facilidad de dar una muy buena nutrición al animal, animales que tienen que estar con todas las condiciones de bienestar, animales sanos, animales que tengan una buena genética, animales que tengan un buen manejo. De esa manera nosotros estaremos dando pasturas de calidad y buenos pastoreos. ¿Esto qué es lo que hace? Que las emisiones de metano sean menores. Tenemos que tener como primer concepto de esta charla de esta tarde el concepto de que las pasturas de buena calidad generan menores pérdidas de energía que se transforma en metano que las pasturas de mala calidad. Entonces, por el lado de generar una mejora en la calidad de las dietas, tenemos una mejora en las emisiones de metano. ¿Cuáles fueron los productos buscados en este primer capítulo de medición de esta línea base? Bueno, conocer cuáles eran las emisiones de gases de efecto invernadero por kilogramo de peso vivo producido. Conocer cuál es el contenido de carbono orgánico del suelo en distintas situaciones que podían ser el monte nativo, pasturas productivas o pasturas degradadas. Y la evolución de esa proporción de pasturas productivas y degradadas que teníamos, porque determinamos que una de las formas que había de incorporar más carbono al suelo era a través de, como dije antes, pasturas productivas. Es así que desarrollamos el trabajo en una superficie total de 46.000 hectáreas, de las cuales 20.000 hectáreas estaban destinadas a superficie ganadera, con lo cual vemos que a través de los distintos periodos, entre el 41 y 43% de la superficie total era utilizada para ganadería y el resto estaba como reserva de montes que superaba la reserva legal. En ese periodo, de 2014, 2015 al 2018, 2019, trabajamos sobre varios rodeos de 22.000 cabezas, entre 10.000 el mayor y 1.700, 1.100 el menor. Las producciones individuales en cabezas por año de estos animales en estos establecimientos que están nombrados con la letra de la A a la F, durante esos ejercicios en promedio produjeron 148 kilos con promedios máximos de 170 y mínimos de 120. En ese mismo periodo la producción por hectárea promedio fue de 180 kilos, con distintos sistemas productivos que, como veremos después, difieren en sus rendimientos, pero tuvimos valores de 220 hasta 120, 130 kilos de carne por hectárea año. Hay que hacer una primera salvedad de que la línea base donde empezamos a trabajar con este proyecto es un poco superior a la línea base de un productor promedio de la zona. Tenemos que considerar que son productores que estaban dentro del movimiento CREA, que venían teniendo apoyo en las reuniones mensuales, tenían un apoyo técnico, tenían apoyo de los departamentos técnicos del CREA, con lo cual muchas de las cuestiones básicas estaban resueltas o en vías de resolverse. El cálculo de las emisiones de metano es el primer punto que tratamos y para eso teníamos dos formas. Teníamos, existen distintos niveles, 1, 2 y 3, de mediciones de las emisiones. Las emisiones, ahí está la fórmula con una E grande, que son las emisiones, es el dato que tenemos por un factor de emisión. El dato que nosotros íbamos a manejar eran las cabezas de animales y el factor de emisión podíamos optar por dos formas, o tomar lo que nos decían las normas del IPCC o generar otra que veremos en la placa siguiente. Pero las ecuaciones toman en cuenta el peso del animal y la performance, es decir, cuánto ganó por año, cuántos terneros dio por año, qué peso tenía y cómo se comportó, qué porcentaje de mortandad. Eso generaba metano y óxido nitroso, que son los dos gases de efecto invernadero más importantes que genera la ganadería. El poder calorífico global de 1 kilo de metano hay que multiplicarlo por 28 para llevar a kilogramos de dióxido de carbono equivalente y el óxido nitroso por 310 de poder calorífico global. Teniendo esto, nosotros teníamos que basarnos en determinar las emisiones a través de las ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones, una que tomaba valores iguales, en este caso la del IPCC del 2006, los protocolos y las normas escritas, donde las emisiones eran de 59,6 kilos de metano por cabeza por año
para todas las categorías, independientemente si eran vaquillas, toritos, novillitos o terneros, o teníamos la opción, que fue la que tomamos después de discutir en el equipo, de utilizar el equivalente vaca. Un trabajo que lo hizo en el año 1983 Coximano y Lange, y tienen en cuenta el tamaño del animal y la eficiencia para determinar cuál es cuántos megacalorías requiere. Tomando un equivalente vaca es igual a lo que necesita consumir 18,54 megacalorías de energía metabolizable por día. Nos basamos en un trabajo de von Bernhard, Villarino y Piñeiro de la Universidad de Buenos Aires, que ya habían hecho estos cálculos para ajustar mejor las emisiones de la ganadería a lo que realmente sucedía en el campo. Veíamos que estábamos sobreestimando si tomábamos lo del IPCC. De todas maneras, todo lo que sea datos, nosotros tenemos y podemos cambiar la ecuación y determinar. De hecho, lo hicimos con distintas fórmulas, distintas ecuaciones, para ver cuál es la que mejor se adaptaba, siendo la del equivalente vaca la que más se ajustaba a la realidad. Los resultados. Bueno, estos son los resultados de cuánto generó en dióxido de carbono equivalente una hectárea ganadera en un año productivo. Los valores fueron de 1.350 kilos de dióxido de carbono equivalente por año, por hectárea, promedio, con valores que estuvieron en 960 y 1.600 como máximo. Es decir, una hectárea ganadera generó 1,3 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Si consideramos, eso era si considerábamos las hectáreas ganaderas. Si consideramos las hectáreas globales de la propiedad, que como vimos tenían más del 40%, 50% con montes, vemos que ese valor se reduce a la mitad, menos de la mitad. Estamos en 630 kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea total. La diferencia con la anterior era que era por hectárea ganadera. Es otra forma de mirarlo. Si nos enfocamos en la cabeza, cuánto genera de dióxido de carbono equivalente, vemos que cada animal genera 1,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente o 1.100 kilos de dióxido de carbono equivalente por cabeza por año, con valores de 900 a 1.200. Lo que nos interesa es, si uno tenía más producción y tenía una carga mayor, por supuesto que iba a estar generando más dióxido de carbono, más gases de efecto invernadero, pero a su vez podía estar con una producción que sea mucho más alta porque estaría aprovechando mejor su pastura, estaría comiendo en el momento óptimo, no se le pasarían, no serían pastos de mala calidad, con lo cual una de las estrategias que tienen los países ganaderos como Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay es tomar en cuenta el índice de kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilo de peso vivo producido. Es decir, cuánto genero de gases de efecto invernadero llevado toda su única unidad, que es dióxido de carbono equivalente, dividido por los kilos producidos en el campo. Puede ser que uno produzca un poco más de dióxido de carbono, pero si produce mucho más kilos, este indicador disminuye, que es lo que medimos nosotros. Y ahí pudimos ver que el promedio de todos estos campos fue de 7,7 kilos de dióxido de carbono, con promedios que tienen diferencias entre 10, 11 y 6. Aquí vale una aclaración que no es por kilo de carcasa como existe en mucha bibliografía, donde toman en cuenta el kilo vivo, el kilo producido en kilo de la media res. Si nosotros consideramos que un promedio es del 50% de rendimiento, todos estos valores los tendríamos que multiplicar por 2 para hacer la comparación con países como los europeos que toman en cuenta el kilo de la media res. Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen mucha variación de acuerdo a la actividad que se haga. Es así que una actividad de cría es la que más emite por kilo vivo producido, porque por lógica, como les contaba, si tenemos que tener un animal con un peso medio alto, la duración del ciclo es anual, la producción de kilos no es tanta, y la calidad de la dieta, generalmente nosotros asignamos los peores campos a la cría, vemos que las emisiones de metano van a ser mayores en un rodeo de cría que en uno de invernada o en uno de ciclo completo. Y aquí un dato que detectamos es que todo lo que tenga que ver con la eficiencia del stock está íntimamente ligada con disminuir este indicador.
todos los sistemas productivos que desarrollemos que tengan alta eficiencia del stock van a tener bajas emisiones por kilo producido. Y la cría es algo que cuesta mucho pasar el 30-35% de eficiencia de stock. Por lo tanto, igual a lo que sucede en otros países, es la que más emite por kilo producido. Teniendo en cuenta estos valores que les comenté como resultados preliminares de nuestras mediciones, hicimos una simulación con la ayuda de los técnicos zonales, donde nos describieron dos campos, uno de baja tecnología y tomando como de media tecnología, considerando que nos falta mucho todavía, el campo promedio de un rodeo de cría de este ensayo, de esta experiencia. Entonces vemos que a igualdad de superficie ganadera, o sea que si consideramos en este caso los dos campos de 3.700 hectáreas, un buen manejo necesitaría un 9% menos de ganado, o sea, tenemos más capital circulante para invertir y menos capital hacienda inmovilizado. Produciríamos un 64% más de kilos, generaríamos globalmente un 3% menos de emisiones de metano, pero por kilo producido la ventaja sería del 41% menos. Con lo cual, la primera definición de cómo tendríamos que hacer para disminuir las emisiones por kilo producido es aumentando nuestros niveles de producción. Este mismo ejemplo lo hicimos, esta simulación se hizo con unos modelos de invernada con baja tecnología y media tecnología, donde con baja tecnología ganaban 90 kilos por año y con mediana tecnología ganaban 140 kilos por cabeza por año. Aquí también, a igualdad de superficie ganadera, vimos que podíamos producir con un 17% menos de ganado, podríamos producir un 32% más de kilos, un 25% menos de emisiones globales de metano y un 43% menos de emisiones por kilo producido, ratificando lo que pensábamos que era la hipótesis del trabajo sobre la cual comenzamos a hacer estas mediciones y a discutir en el equipo. Terminado esto, que fue la parte de emisiones de la ganadería, nos vamos a la segunda parte, que es la medición del carbono orgánico del suelo. Aquí el enfoque estuvo en determinar cuánta materia orgánica había en dos perfiles. Trabajamos en un perfil inicial de 0 a 30 centímetros, pero lo diferenciamos en dos perfiles de 0 a 10 y de 10 a 30 centímetros, y las determinaciones se hicieron a campo. A diferencia del caso anterior, que tomamos los datos de las gestiones económicas y productivas de los campos, aquí fuimos al campo a medir en distintas situaciones que fueron monte, una pastura productiva y una pastura degradada en cada una de las situaciones, el porcentaje de materia orgánica que tenía y la densidad aparente. Además, para tener ya una buena línea de base, se hicieron determinaciones totales de análisis de suelos. Los kilos de materia seca, de materia orgánica en el suelo, como les había dicho, el 58% es carbono orgánico que queda en el suelo. A su vez, como lo establecía la metodología, corregimos por masa de suelo equivalente todos los resultados. Para eso, primero se elaboró, gracias al trabajo de Marcelo Isorralde, un manual con la recopilación de todas las formas que teníamos para medir y determinar en el campo, es decir, íbamos al campo con un protocolo escrito ya de cómo medir. En esto fue de gran ayuda el laboratorio que nos brindó el servicio de determinaciones. Y después, con esos dos, con la materia orgánica y la densidad aparente, que nos va diciendo cuántos kilos de suelo hay por metro cúbico, pudimos determinar el stock de carbono, que es simplemente multiplicar la materia orgánica por 0,58 para saber cuánto carbono hay, por la densidad aparente, y corregirlo por la profundidad, que es la P que vemos en la fórmula. Es así que tuvimos como densidad aparente del suelo, vemos que el primer dato que nos indica es que un suelo de monte tiene una densidad aparente de 1,19 gramos por centímetro cúbico, es decir, un suelo más fofo, más aireado que uno de una pastura productiva, y no había en el primer perfil de 10 centímetros no había tanta diferencia entre una pastura productiva y una degradada. También notamos que a medida que nos íbamos en profundidad, de 10 a 30 centímetros, se equiparaban las tres situaciones. Con la materia orgánica sucedió
lo mismo, a medida que nos íbamos en profundidad disminuía la materia orgánica, pero aquí donde no había diferencia era entre, y coincidía con bibliografía que después estuvimos revisando, era la materia orgánica que había en el monte con la que había en una pastura productiva, algo que nosotros pensábamos que iba a ser mucho mayor en el monte. Y sí, algo que preveíamos era que iba a ser bastante la diferencia entre una pastura productiva y una degradada, como se ve acá, de casi un 3% de materia orgánica en los primeros centímetros a casi la mitad, 1,49% de materia orgánica en la pastura degradada. Lo mismo ocurría en los estratos inferiores de 10 a 30 centímetros. Es así que aplicando la fórmula que anteriormente les mostré, pudimos determinar que la cantidad de carbono en los primeros 10 centímetros y en los segundos 20 centímetros eran casi prácticamente similar en el monte, en la pastura productiva, y disminuía bastante en la pastura degradada. Algo que también ya sabíamos era que las pasturas productivas en profundidad iban a tener más carbono acumulado que el monte por la gran cantidad de raíces que tienen las pasturas productivas, que coincidía también con la bibliografía que habíamos revisado anteriormente. Y aquí también se veía la gran pérdida de raíces que tiene una pastura degradada en profundidad. Juntando todo lo que es carbono orgánico del suelo en un perfil de 0 a 30 centímetros expresado en toneladas de carbono por hectárea, vemos que los valores de monte y de pastura productiva son bastante similares y sí es mucho menor la cantidad de pastura degradada de carbono que tiene almacenada una hectárea de pastura degradada en los primeros 30 centímetros. Es aquí donde tendríamos que estar poniendo el foco. Hago la salvedad aquí abajo para que no se confunda que estamos hablando de carbono orgánico del suelo y no tiene en cuenta la biomasa aérea del monte y de las pasturas. El tercer ítem que medimos fue la cuantificación de las pasturas degradadas. Existen bastantes problemas de peladares en esta región y también por mal manejo. Entonces lo que se hizo con la ayuda de Rosana Ibáñez, se hizo un análisis multitemporal de los cambios identificados en estos periodos en la proporción que había de montes, pasturas productivas y pastura degradada a través de imágenes satelitales, con lo cual pudimos cuantificar que la cantidad de pasturas degradadas primero fueron del 30, fueron aumentando un poco después que se tomaron recaudos y se empezaron a implementar estas buenas prácticas ganaderas y disminuyeron a cerca del 22%. Lo que nos faltaría definir bien para el futuro y discutir más y que sea una línea de trabajo es cómo definiríamos cuantitativamente el concepto de pasturas degradadas. Esto nos permitió trabajar entonces en 3 puntos: determinar la proporción de pastura degradada, determinar el carbono orgánico en el suelo y determinar las emisiones de la ganadería. Los puntos fuertes que determinamos en este proyecto que nos sirve y nos da impulso para continuar trabajando juntos fue, primero, que fue muy fácil porque se contaba con información en los establecimientos y de varias campañas. Después, que teníamos campos y los productores se prestaron para que hagamos las mediciones en los predios. Existía además una dinámica de trabajo en grupo. Era muy fácil y muy llevaderas las reuniones que hacíamos porque teníamos esa dinámica que da la participación en el movimiento CREA. Y también nos permitió esas discusiones internas determinar cuáles eran las prácticas que iban a tener mayor impacto real en la producción para que sea la base del manual de buenas prácticas. Todos estos datos que tomamos también nos van a servir como línea base para tomar decisiones en el futuro. Y algo que no es menor, que es muy importante, que la financiación del proyecto fue muy importante gracias a Solidaridad y las gestiones fueron altamente eficientes. Es decir, en ningún momento nos faltaron recursos para hacer y posibilidades de discutir. Resumiendo, estos fueron los resultados promedios. Las emisiones de gases de efecto invernadero por kilo de peso bioproductivo estuvieron en promedio en 7,7 kilos de dióxido de carbono. El contenido de materia orgánica en los primeros 30 centímetros en el monte fue de 44 toneladas de carbono por hectárea y en una pastura productiva de 47, y muy inferior en una pastura degradada, 27. La evolución del uso del suelo con pasturas degradadas en porcentaje de la superficie
estuvo en 30 inicial, bajó al 20% de la superficie de pasturas, la superficie con pasturas, es decir, el 20% se encontraban en estado degradadas, y nos permite definir esto, que todo lo que hagamos para producir más y de manera más eficiente disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero por kilo producido y evita la pérdida de materia orgánica, es decir, ese carbono orgánico capturado en el suelo. Por lo tanto, producción, ambiente, sostenibilidad, biodiversidad, tradiciones culturales, todo esto tiene su unión en una buena práctica, en una buena producción ganadera. Ambiente y producción tienen el mismo camino. No, todo lo que hagamos en un sentido tiene repercusiones en el otro, es decir, compartimos esta misma mirada. Para ahondar más esto, lo esperamos en la próxima webinar, donde trataremos las buenas prácticas ganaderas. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias a vos. Espectacular. Bueno, ahora para continuar, quiero dar espacio a Gonzalo Lacruz. Él es director de Solidaridad para la región de Sudamérica. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Perfecto. No les voy a quitar mucho tiempo. Básicamente, este es un mensaje de gratitud a CREA, a todos los que han participado en este trabajo, al equipo de Solidaridad en Paraguay. Básicamente, el mensaje acá es decir, es posible, ¿no? Es posible que en el Chaco paraguayo se puede producir más carne, con menos emisiones y en armonía con el hábitat, ¿verdad? Y algo que queremos enfatizar es que podemos aprovechar tierras, pastos, vamos a decir, con baja productividad, llamémosle degradado, para producir más carne y atenuar el efecto de gases invernadero. Es posible hacerlo en Chaco. Entonces, ¿cuáles son los dos desafíos que tenemos en adelante? Un desafío es cómo crece esta tecnología más sostenible a más productores en Chaco. Ese es el primer desafío. Y el segundo importante, que hacemos nuestro desafío también de solidaridad con todos ustedes, es cómo movilizamos suficientes recursos para que sea posible tener una producción más sostenible de carne en el Chaco. Esos son los dos grandes desafíos. Nuestra filosofía como solidaridad es que el productor es primero. En inglés es farmer first. Pero para movilizar todos estos recursos y hacer posible este sueño, más importante que productor first o farmer first es productor responsable primero. Si podemos demostrar que tenemos productores responsables en Chaco, las inversiones y el crecimiento viene solo. Entonces, los dejo para las preguntas, los felicito nuevamente y hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad que un honor y tenés toda la razón. Creo que no hay más nada que agregar. Ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Estás ahí atento, Jorge? Sí, estoy atento. Ahora vamos a aclarar un poco las dudas que se vienen, ¿sí? Sí, señor. A ver, voy a pedirle un poco ayuda al equipo de moderadores para ir mirando las preguntas y te las vamos diciendo. Acá una que ya tengo directamente, acá una te dio la primera, Jorge, ¿sí? Bueno. A ver, nos envía desde... Primera pregunta. De acuerdo a lo presentado, ¿cuál cree usted que sería el mayor beneficio de contar con esa información generada? ¿Está? Bueno, sí, tener esto primero que nos permite gestionar, sabemos dónde estamos parados, cuál es la información que tenemos. No podemos mejorar algo que no conocemos. Después, algo que los consumidores también nos van a ir pidiendo son los datos de huella de carbono, algo que vamos a tener que ir entrenándonos.
si queremos llegar a ese mercado que exige una responsabilidad ambiental. Como hicimos foco en nuestra presentación, ahí también decíamos que, bueno, que nos iba a permitir determinar cuáles son las buenas prácticas y las cosas buenas que tenemos que hacer para aumentar esa producción de carne que va a beneficiar todo lo que sea la huella de carbono de los productos que tengamos. Entonces, conocer esto, yo creo que nos da, primero nos da a conocer un nuevo enfoque. Nosotros, los últimos tiempos nos estamos enfocando primero mucho en la producción, después nos enfocábamos mucho en los costos, en la rentabilidad, y ahora tenemos que empezar a incorporar nuevos indicadores, que son estos indicadores ambientales. Y bueno, estamos muy confiados en que cuando trabajemos con esto vamos a aumentar también la producción y disminuir los costos. Clarísimo, clarísimo. Espera que vemos otra pregunta acá y te voy diciendo. Acá es una, ¿cuál es el área geográfica del Chaco paraguayo para carnes sustentables? Sustentable, creo que habrá querido decir. Sí, pero bueno, Chaco cualquier superficie, cualquier lugar del mundo es un buen lugar para echar la salvedad, ¿no es cierto?, de producción, de donde se esté produciendo carne. Es un lugar donde existen prácticas, ya sea en la región oriental, ya sea en el Chaco, donde se puede producir carne sostenible. Cada lugar tiene sus buenas prácticas ganaderas, sus buenas prácticas de pastoreo, de tratamiento de los animales. Hay otras zonas que tienen otras ventajas con la incorporación de árboles, hay otros lugares que tienen ventajas con la incorporación de arbustos forrajeros, que todo eso ayuda a mejorar la dieta, pero prácticamente no existiría lugar en el mundo donde no podamos tener una producción de carne sostenible. Perfecto. Paso a otra pregunta. ¿Qué impacto tiene el consumo de combustible en la huella de carbono de 1 kilo de carne? ¿Cuánto impacto el hecho de tener el ciclo completo de un establecimiento, minimizando los movimientos contra un modelo con ciclos particionados en diferentes campos y con fletes entre estos campos? Sí. Bueno, al inicio, cuando delineamos cuáles iban a ser los indicadores que íbamos a tomar, estaba la huella de carbono y el consumo de energía fósil en los distintos planteos productivos. Y realmente, bueno, lo fuimos descartando, no quiere decir que lo descartemos en el futuro, pero en este primer estudio lo descartamos porque tenía realmente baja incidencia. Nosotros pensábamos que una agricultura forrajera o altos consumos de insumos que se traían desde lejos iba a tener un impacto alto, pero en realidad era mínimo considerando lo que perdíamos por perder una pastura, por no producir bien con nuestros animales. Entonces, contestando directamente, no es tan alto el impacto de esos consumos. Clarísimo. Vamos buscando otra pregunta. Acá hay otra. ¿Podría repetir, por favor, la fórmula para determinar el carbono orgánico del suelo? Sí, el carbono orgánico del suelo va a estar dado por el porcentaje de materia orgánica que tenemos, eso multiplicado por 0,58, o sea, 58% de eso nos va a dar cuántos kilos de carbono hay. Pero primero, para saber cuántos de eso hay por hectárea, tenemos que saber multiplicar la densidad aparente del suelo, o sea, vamos a multiplicar materia orgánica por 0,58, por densidad aparente del suelo, por la profundidad en que estemos trabajando. En nuestro caso era de 0 a 10 y después tomamos la determinación de 10 a 30, por 10.000 metros cuadrados, que por 10 centímetros de profundidad son los metros cúbicos de suelo, y nos va a dar la cantidad de carbono que hay en el suelo. Repito, el carbono del suelo va a estar dado por los kilos de suelo que hay en 1 metro cúbico o en el horizonte que estuvimos trabajando, por el porcentaje que es de eso, que es materia orgánica, por el 58% que es carbono, y bueno, y así lo obtendremos. Son fórmulas estándares, digamos. Perfecto.
Seguimos buscando. Acá hay una. ¿Tienen demanda de mercado para carne baja en carbono? ¿Dónde? ¿Qué han hecho para crear un mecanismo de mercado por la carne baja de carbono? Dice. Sí. Bueno, los que más avanzados están son nuestros hermanos brasileros, que ellos tienen desde hace unos años lo que se denomina carne carbono neutro, pero eso lo hacen a través de sistemas silvopastoriles que el Paraguay, en la zona oriental, perfectamente, y ya tenemos algunos modelitos de cálculos, por lo menos hechos, que con los sistemas silvopastoriles que hay, incluso dentro del CREA forestal, hay modelos silvopastoriles que si cuantificamos el carbono de captura de las forestaciones para contrarrestar las emisiones de metano, en todos los casos es de 10 a 1, es decir, en una hectárea capturamos el carbono para 10 que emiten 10 animales. El Brasil sacó un nuevo sello que se llama carne de carbono neutro en campo nativo, que hacen un balance entre la captura de carbono que tiene nuestro planteo. Para mí lo más importante es contar de que nosotros estamos en un ciclo del carbono, que la ganadería es mala porque se la mide solo desde la parte de emisión y no se mide la parte de captura. Para que esa vaca pueda haber emitido metano por un proceso digestivo del rumen, tuvo que haber comido pasto. Ese pasto tuvo que haber crecido y tuvo que haber tomado dióxido de carbono del aire para poder crecer. Entonces, muchas veces incluso la ciencia en el mundo se está olvidando de eso y se enfoca en cada vez estudiar más cómo disminuir las emisiones de metano, cómo cuantificar las emisiones de metano, y se olvida de analizar un ciclo completo. ¿Que hacemos macana? Seguro que hacemos macana, porque por ahí desmontamos más de lo conveniente, degradamos los suelos, podemos utilizar mucha energía fósil para alimentar nuestros animales, podemos tener sistemas erosivos en la producción del maíz para alimentarlos. Podemos trasladar muchos kilómetros nuestro ganado para comercializar. Por supuesto que sí, pero de que la ganadería que existió siempre y estuvo siempre sea la causante de todos los males, es porque se miden solo las emisiones y no el ciclo completo. Y después, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que primero es divulgar más, es que se conozcan más trabajos como estos, y de la misma forma de que también nosotros queremos que la sociedad conozca qué es lo que está pasando cuando trabajamos bien, también los productores tenemos que saber qué está pasando cuando trabajamos mal. Perfecto, gracias, Jorge. Porque va otra pregunta. Nos pregunta Albert Glasse, ¿por qué se pone tanta énfasis en los gases de efecto invernadero en el debate sobre la carne sostenible? Es el punto de menor importancia. ¿Por qué? El aporte de Paraguay a las emisiones globales es insignificante, es decir, 0,02%. No existe una huella del ganado doméstico en la distribución geográfica global de metano, ni en la evolución histórica de la concentración media de metano en la atmósfera. Entonces, el ganado doméstico no importa en el balance global de metano. ¿Por qué ponerse a rompecabezas pertinentes? El costo social del carbono es negativo, indudablemente. El aumento de CO2 en la atmósfera desde el inicio de la industrialización es de 0,03 a 0,04%. Ha sido netamente beneficioso para la naturaleza, la agricultura y la seguridad alimentaria global. ¿Cuándo empezamos a valorizar los méritos del CO2 en vez de combatirlo? Creo que hay varias preguntas ahí, no sé si queremos ir, vamos por parte, Jorge. Sí, no, totalmente de acuerdo, son las posturas a las que me estaba refiriendo con la ciencia, que bueno, sacando la palabra a don Albert, el dióxido de carbono es el alimento de nuestra producción. Todo lo que hacemos es en base al CO2. Mal podemos estar atacando algo que de hecho es el que genera la vida. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice Diego,
¿Por qué no nos focalizamos en el balance por hectárea? Carbono emitido, carbono retenido en el ciclo y no tanto en la emisión. Sí, se puede, pero vamos de vuelta a lo mismo que hablábamos antes. Nosotros, si tendríamos que hacer ese balance, y tomando las palabras de don Glassle, estaríamos, como le mostré en ese gráfico, capturando más de lo que emite el animal, es decir, el balance tendría que ser positivo mientras no hagamos esos desfasajes, esos desastres ambientales. Ahora, si bailamos con la música que nos ponen, que es medir de esa manera, vuelvo a repetir, no somos malos por lo que hacemos, somos malos por la forma en que nos miden. Nosotros lo quisimos hacer porque en realidad nosotros teníamos valores de las emisiones de 5 ejercicios que lo tomábamos de ecuaciones y teníamos un solo dato que era el que tomamos con la medición a campo. Quizás cuando miramos la próxima vez podamos ver qué pasó con el suelo y hacer algunos cálculos. Perfecto. Justamente Diego dice más abajo, la fortaleza de los sistemas operatoriales está dada por la captura. Un comentario creo que ya es. Sí. Seguimos leyendo más preguntas. Acá dice Héctor Cuevas, ¿por qué sostenible y no sustentable? Me parece muy interesante lo realizado. Debemos seguir trabajando buscando sistemas integrados sustentables. Ya tienen una piso de inicio. De eso se trataba nuestro trabajo. Nosotros queríamos saber dónde estábamos parados. De acá en adelante, todas las prácticas y todas las cosas que tomemos, bueno, son decisiones, pero vuelvo a poner énfasis en lo que hablábamos en el equipo que hizo este trabajo entre Solidaridad y CREA. Nosotros lo que vemos es que todo lo que hagamos para producir mejor y conscientemente vamos en el mismo camino del ambiente. O sea que no es que estamos por hacer algo diferente a lo que tendríamos que hacer. Martín Núñez nos dice, la carne sostenible o buenas prácticas ganaderas serían producir carne orgánica a pasto, con la producción bajo pastoreo rotativo racional. Pregunta, ¿cómo podrían ayudarnos a los productores a inculcar esta práctica? Sí, bueno, es bastante largo, no sé si yo podría contestar esa pregunta, pero sí invitarlo a la webinar siguiente. Porque todo lo que sea manejo, las buenas prácticas ganaderas, cómo hacer las cosas, qué impacto tuvieron, es todo un tema que se desarrolló y formaba la segunda parte de este trabajo con Solidaridad. Disculpen que sea medio cortante, pero... Jorge, acá hay otra. ¿Cómo un rodeo de cría puede mejorar las emisiones por kilo producido? Buena pregunta. Bueno, esa es una de las causas que nosotros podríamos mejorar de vuelta. Vuelvo con lo mismo. Teniendo mayores preñeces, perdiendo menos terneros entre parto y destete, destetando terneros más pesados, teniendo tamaños de la vaca acorde al ambiente donde está, teniendo, bueno, cargas bien ajustadas, todo lo que tenga que ver de vuelta con el aumento de la producción va a generar que cuando hagamos todos estos cálculos que presentamos, las emisiones por kilo producido sean menores. Buenísimo. Va otra pregunta. Nos pregunta Roberto Jiménez. ¿Qué papel juega la agricultura forrajera en las emisiones? Sí, bueno, una buena agricultura es aquella que pierde la menor cantidad de carbono posible en la materia orgánica, la que genera, desde el punto de vista ambiental me estoy refiriendo, y productivo también, volvemos a lo mismo. La que ocupa menor energía fósil, que hace un uso racional de todo lo que tenga que ver con los fertilizantes y que movilice distancias acorde al lugar donde se está produciendo sus granos. Una agricultura forrajera tiene como objetivo siempre, dentro del predio muy cercano, generar el forraje para los animales, ya sea por medio de forraje, de granos,
o de corte y pico y deshilado para la alimentación invernal de los animales. Tiene que ser analizado globalmente, analizado desde la estructura de pérdida de materia orgánica del suelo, de consumo de energía fósil, pero además tiene que ser también analizado globalmente, porque puede ser que momentáneamente nosotros tengamos una alta carga en la cual ocupamos mucho de esta energía fósil, pero también nos permitió tener altas cargas que aprovechamos mejor el pastoreo durante la primavera-verano, perdiendo menos forraje o siendo más eficiente en el forraje. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer análisis más globales de toda nuestra producción y del consumo y del impacto ambiental que tienen todas estas prácticas. De eso se trataba y fue una de las conclusiones de nuestro trabajo, de que tenemos que empezar a tener en cuenta todos estos indicadores, además de los económicos y de los productivos. Súper. Acá nos pregunta Enrique Molas, ¿los factores para la medición de las emisiones fue del IPCC o fueron desarrollados por ustedes? No, fueron del IPCC. El IPCC tiene uno que es cercano al 6% cuando es forraje pastoreado y del 3% cuando es en confinamiento. Es decir, ahí ya tenemos otro factor que generalmente le atacan más a la ganadería de pastoreo porque tiene un factor de emisión del 6% y la de un confinamiento del 3%, pero tampoco no hacemos un análisis global de las emisiones del forraje que llega hasta los confinamientos, pero utilizamos lo del IPCC. Acá pregunta Carlos Argüello. En Alto Paraguay, se produce 12% de la producción de ganadería y no hay 1 kilómetro de asfalto. En los conceptos de sostenibilidad existe la posibilidad de tener carnes sostenibles si no hay caminos, salud, educación. Los transportes daña mucho a la carne. No. Como vimos, el impacto no era tanto, y sí el impacto de no tener posibilidad de producir bien por tener buenos caminos, buenos accesos, sí, eso atenta contra una buena producción que va a disminuir los gases de efecto invernadero a nivel predial. Si nosotros tenemos una buena infraestructura para trasladar, para comercializar nuestra producción, seguro todos vamos a hacer bien las cosas dentro de nuestro campo. Si no, lamentablemente vamos a tratar de estar sobreviviendo dentro de los campos. De la misma línea va acá, si el 12% de toda la producción de Alto Paraguay no tiene condiciones de producir carne sostenible, eso no sería prejuicio para todo el país en sí, tratando el mercado internacional. Creo que está respondida también esa pregunta, ¿verdad, Jorge? Bueno, acá tenemos otra. Dice, ¿cómo ayudaría al balance de carbono tener sistemas silvopastoriles? Bueno, la forma en que se mide, por supuesto que tener sistemas silvopastoriles ya sea implantados, que es un poco más difícil en el Chaco paraguayo, pero no con especies nativas, con algarrobo, con regeneraciones. Eso impacta porque, bueno, en el balance de carbono, nosotros entran a considerar también el crecimiento de esos árboles. Todo eso es biomasa, esa biomasa, el 50% es carbono, entonces entra en nuestro sistema gracias a que nosotros manejamos esos árboles, tenemos estrategias para pastoreo y que no lo dañen, estrategias para favorecer ese enriquecimiento con árboles en los potreros. Todo eso aumenta el contenido de carbono en nuestros sistemas. Y además, tiene efecto en el bienestar animal, en la conservación de agua, más allá de lo que piense la gente que compite por el agua, ese sombreamiento, esa disminución de los vientos, del impacto solar, va generando mejores ambientes para la producción. Gracias, Jorge. Bueno, desde YouTube nos pregunta Pablo Posada. Antes que nada dice saludos y felicitaciones por la presentación. ¿Cuáles serían las principales variables que determinan una mayor emisión que en sistemas de cría que en sistemas de invernada? Lo que determina es, bueno, primero la eficiencia del stock,
Es decir, tenemos muchos kilos para producir en la cría, tenemos muchos kilos alimentando para producir pocos kilos. Y el alto peso medio que tenemos por tener vientres y toros. En cambio, en la invernada tenemos menores pesos medios, alta eficiencia del stock, alta rotación, turnos cortos de engorde y, por ejemplo, y esos serían los factores más importantes. Y además que la dieta también, nosotros trabajamos en todo lo que sea recría, invernada, con mejores pasturas, tenemos más en cuenta el pastoreo rotativo, nos animamos a hacer unos manejos más intensivos que mejoran la producción. Pero, por ejemplo, tenemos casos donde hacemos novillos a campo con altas cargas de 4 años para sacar un novillo pesado. Las emisiones de esa invernada no difieren mucho de un buen rodeo de cría. Perfecto, Jorge. Perfecto. Bueno, están todas las preguntas. No sé si hay algo más que quieras agregar, Jorge. No. Nuevamente invitarlos a la próxima webinar, que ahí, bueno, vamos a tener la posibilidad de conocer bien cuáles son las prácticas y qué tenemos que hacer para mejorar la producción y tener una ganadería sostenible en el Chaco paraguayo. Más que agradecer el tiempo de toda la gente que estuvo escuchando esto. Las preguntas son muy motivadoras y ayudan a pensar y a desarrollar nuevas líneas. Y bueno, muy agradecido también a todo el equipo, a todos ustedes, a Solidaridad, al CREA. De mi parte es todo. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta. Y bueno, vamos cerrando. Ok, gracias César, gracias Jorge, Ronald. Éxitos. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Ya, que estén bien todos, ¿eh? Gracias. Igualmente. Gracias por participar. Ronald. Muy bien, doctor. Muchas gracias a todos y volvemos a reiterar esperándole a todos en la segunda webinar que ahí los muchachos técnicos y asesores del miembro CREA nos van a mostrar cómo podemos llegar o qué tenemos que hacer para tener una producción más sostenible. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, ingeniero. Bueno, de mi parte es todo y vamos cerrando esto. Saludos y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias.